Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Qué Palo es Noticia a las 5 y 6 de la tarde. Porque yo creo que hoy es el día en que no sabemos a qué hora, pero el jurado ya se fue a deliberar en el caso de Ángel Pérez. Y eso quiere decir, y estoy como si hubiera tenido mucho trabajo, ¿verdad? Como un poquito, como que bien despeinada. Eso quiere decir que el jurado, que se fue como a las 3:35 de la tarde, en algún momento saldrá a saber a lo que sea. ¿Tiene veredicto? ¿No tiene veredicto? ¿Quiere más instrucciones? Se fueron a las 3:35 de la tarde y hoy con Brenda Reyes Tomasini nosotros vamos a hablar sobre precisamente el discurso de la corrupción desde los medios de comunicación. Cómo se ha articulado ese discurso y las preguntas o las no preguntas que se le han hecho al gobernador de Puerto Rico y cómo ha contestado todo lo que está ocurriendo alrededor del caso de Ángel Pérez. Alguien me dice, Carmen, ¿tú crees que mañana sea día de arresto? Yo no sé, mañana es jueves, pero lo que sí también tenemos que hablar hoy es lo que está pasando con aparentemente los primos hermanos del gobernador, Eduardo y Walter Pierluisi, que sabemos que son dos personas que están siendo investigadas desde el año pasado en relación a su negocio de administración de residenciales públicos. Y dice la compañera Melissa Correa que están llegando a un acuerdo con las autoridades para declararse culpable por un information. Y vamos a hablar mucho de lo que es un information. Es una querella directa de la fiscalía hacia el tribunal y no pasa el caso por el gran jurado. Vamos a ver si es cierto. Yo no dudo que la compañera tenga una fuente que diga establece, y quiero que sepan que lo más importante es que el abogado de los Pierluisi es Osvaldo Carlos Linares, el mismo que está viendo el caso ante la jueza Aida Delgado de Ángel Pérez como abogado, como acusado por corrupción. Vamos a recibir por teléfono, la tenemos vía telefónica, a Brenda Reyes Tomasini. Brenda Reyes Tomasini, saludo y bienvenida como siempre a Bonita Radio. Buenas tardes a todos bonitos y bonitas. Aquí presta y rauda para hacer el análisis de la semana. Bueno, yo creo que debemos empezar por lo que ha venido pasando en términos de corrupción que tiene que ver con aquel esfuerzo que ha hecho la Fiscalía, por un lado, la defensa, por mantener cada uno el sartén agarrado por el mango en términos de las acusaciones de corrupción contra Ángel Pérez. La Fiscalía presentó 5 testigos, entre ellos Oscar Santamaría, y realmente fueron un poco más, creo que fueron 9 testigos, y el exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado. En un caso que tiene una estructura bastante de operación de cómo se da ese alegado qui pro quo cuando se establecen las bases de tener contacto con aquellas personas entre Oscar Santamaría y los que están alrededor de
la legislatura en aquel momento de Puerto Rico, cómo es que conoce a Félix Elcano Delgado y empiezan a tener una relación que le hace bien a los negocios que desarrolla Oscar Santamaría. Desde esa base vimos muy poca contestación de parte de el abogado y el defensor de Ángel Pérez, un solo testigo que parecería iba a tratar de minar la credibilidad del operativo como tal, estableciendo que el alcalde nunca le dijo a Oscar Santamaría que quería chavitos para él darle los contratos y pagarle los contratos mensualmente. ¿Cómo tú vistes, desde el punto de vista de los medios de comunicación, Brenda, el acercamiento de los medios de comunicación, periodistas, pero sobre todo del paquete de producción que se da una vez cubren el juicio? No olvidemos que aquí hay un elemento adicional que son las redes sociales y que hay compañeros y compañeras que han estado cubriendo el caso desde una herramienta, por ejemplo, como es Twitter, que es bastante directa y que no tendría contexto. En el caso de unos, pues tienen más contextos que otros, pero mucho más limitado en el manejo de la herramienta para cubrir el caso. ¿Cómo tuviste en términos generales esa cobertura? Pues mira, el caso de Ángel Pérez, yo lo estuve siguiendo gracias ¿verdad? A Twitter. Uh-huh. Precisamente fue donde me mantuve bien informada, pues porque uno está en la calle, uno está trabajando, uno está dando vueltas, y entonces Twitter fue la herramienta que me permitió seguir este caso minuto a minuto. Uh-huh. Las declaraciones que se fueron llevando, ¿verdad?, en corte. Es bien importante señalar que Twitter hace la diferencia, por ejemplo, cuando veíamos las vistas del Cerro Maravilla, ¿te acuerdas? Claro. Que teníamos el televisor y entonces esperar al otro día el resumen periodístico. Aquí no hay un filtro muchas veces. Cuando tú tienes, por ejemplo, yo estuve siguiendo a Cintia Cabán, López y Cabán. estuve siguiendo López Cabán y estuve siguiendo a esta otra chica, Adriana de Jesús Salamán. Sí. Las estuve siguiendo a ambas. Pienso que para mi gusto, ¿verdad? Pues me estaban ofreciendo la información que iba surgiendo, como te digo, sin ningún filtro. Hablaba Elcano, sentaron a este señor Santamaría, pero ¿qué pasa? En algún momento tú tienes que mirar la cobertura de lo que vienen siendo los medios tradicionales, legacy media, uh-huh, y compararlo con lo que tú estás viendo en Twitter. Inclusive, yo he ido de vuelta a Twitter a mirar esa cobertura, porque muchas veces no refleja lo que sale en la nota periodística, que yo entiendo que tiene que tener menor espacio, pero realmente lo que estaba pasando allí lo estábamos escuchando, uh-huh, de la mano del periodista que estaba allí. ¿Y qué pasó? La gente, ¿verdad?, está en los lugares, lo está comentando, pero ya no espanta. Lo que quizás para algunos es repulsivo, lo que para muchos de nosotros es algo inconcebible, para la mayoría del pueblo de Puerto Rico era algo totalmente normal. Inclusive el tema de conversación fue la disque operación de la retaguardia de un alcalde que es el presidente de la Federación de Alcaldes. O sea, se trivializó, fue por lo salacious, como se dice en inglés. No tengo una palabra en español, pero la discusión se tornó tan trivial. Entonces, claro, salieron los fotutos, como digo yo, a seguir trivializando esto, porque parte de la labor de los fotutos en las redes sociales es seguir trivializando esto. Nos debería espantar que en esta administración y en la administración anterior, porque este señor
alcalde de mi pueblo de Guaynabo City, estaba desde la anterior administración. Sabemos que él fue electo en una elección especial que hubo cuando salió el alcalde O'Neill. La gente lo que estaba pendiente era de saber quién era el alcalde de ese pueblo, hacer unas fotos y compararlo. Carmeniti es burdo, es muy burdo, porque aquí de lo que se trata es de unos actos de corrupción que van en contra de la gobernanza, de la sana democracia, de la institución democrática en Puerto Rico, y van en contra de todos los principios que nosotros podamos conocer sobre cómo debe operar un gobierno. Mira, a mí me parece interesante que tú plantees el asunto de la trivialización, porque es eso precisamente lo que yo creo que trató de hacer, de alguna manera, el medio de comunicación y los que fueron a utilizar el asunto de la mención del presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, como una persona que es obviamente un allegado a Tomás Rivera Chats, y es un allegado que trabajó y fue un pupilo de él allí en la legislatura de Puerto Rico, y lo colocó más tarde en el municipio de Camuy. Eso fue evidente, y eso es lo que hace el Partido Nuevo Progresista, eso es lo que hace Tomás Rivera Chats. Me parece que en eso es lo que no se puede caer, vis a vis el asunto personal que quieren siempre traer, que me parece interesante. Y ahorita tuve una intervención con uno de los internautas por Twitter, que no está de acuerdo y estipulada la diferencia. Precisamente eso es lo que quiere Tomás Rivera Chats, no hablar de corrupción, invisibilizar el acto corrupto a que el país ha estado acostumbrando cuando una administración sale y entra. El Partido Nuevo Progresista no necesariamente ha estado en el poder cuando se han procesado los casos de corrupción. Esa normalización que ahora la utilizan desde el punto de vista de trivializar el asunto para traer si Tomás Rivera Chats tiene o no tiene una relación con fulano. Y a eso es lo que yo llamo no darse cuenta de por dónde quiere llevar ese partido, las personas, los líderes. Vamos a hablar del liderato. El liderato que tiene voz, el liderato que utiliza los micrófonos de los medios tradicionales para seguir hablando del mensajero y atacándolo, porque eso es lo que realmente le daría poder de seguir y permanecer. Y me parece que es importante mirarlo, y haciendo el análisis desde ahí, vemos no solamente a los medios que se prestaron para mantener y seguir el tema, que fue una conversación entre un coconspirador y otro, que obviamente la fiscalía tiene que traerla porque es parte de su caso. Pero ¿por qué no fueron a hablar de cuál es la contestación que da Tomás Rivera Chats a que haya salido mínimamente en 2 ocasiones en una conversación y que después cuadra totalmente con todos los amigos del alma que le dieron contratos a Lisa Fernández? Son amigos de Tomás Rivera Chats. Oscar Santamaría es un donante de Tomás Rivera Chats desde el 2014. Y de eso los medios de comunicación no hablaron. Nosotros sí. Sí, mira. Nosotros lo trajimos. Mira, sí, claro, mira. Yo creo que la corrupción en Puerto Rico sigue siendo un fenómeno bien poco estudiado desde el punto de vista académico y de la comunicación. Y específicamente desde el punto de vista de la comunicación política. Nosotros tenemos muy poca literatura sobre este tema, ¿verdad? Y en explicar que esa temática puede explicar las causas, las consecuencias políticas, el coste económico de la corrupción. Nosotros no tenemos estudios a largo plazo sobre los costes económicos de la corrupción. Yo quisiera que la gente pensara que todo esto tiene un costo. Yo resido en este municipio. Yo veo cómo el aparato gubernamental del municipio donde yo resido ha sufrido
han sufrido sus estructuras, sus servicios a los residentes. Y yo creo que todo puertorriqueño que resida en un lugar, quedan muy pocos en Puerto Rico, donde no haya escándalos de corrupción, tiene que mirar de cara al futuro y pensar en ese costo económico que nunca se analiza. ¿Cuánto nos cuesta a los puertorriqueños la corrupción? Eso lo deberían estar analizando los medios de comunicación. Mira, aquí hay unas dimensiones culturales, claro, de comunicación. Aquí hay, o sea, tanto para motivar. ¿Quién le ha preguntado a Tomás Rivera Chats en todo esto si él conocía a Oscar Santamaría? Ahí están los donativos. Nosotros los trajimos desde el lunes pasado. Nadie se atreve. A eso iba. Nadie se atreve. Nadie se atreve, pero ¿desde dónde están hablando entonces los periodistas y las personas que tienen acceso a los funcionarios electos como él? O sea, que me quieren decir que lo único que vamos a escuchar de Tomás Rivera Chats es lo que él quiera decir en el esfuerzo de medio tradicional que lo mantiene para tratar de todavía insistir en que el país es azul y rojo. O sea, es patético, Brenda, es terrible. Y en ese sentido, el análisis es crítico al interior de la profesión y del oficio. Muy, muy importante también la responsabilidad social que tienen los medios de comunicación, porque no olvidemos que los medios tienen una responsabilidad social y la corrupción ataca ahí las bases de lo que es exactamente la sociedad. O sea, esto no es un asunto de negocio monetario, porque la gente lo ve como un asunto monetario. Ay, robaron X cantidad, le pasó $5,000 por debajo de la mesa. No es un asunto monetario. Y te lo digo, muchos medios han ayudado en la trivialización del tema. Y aquí hay que hacer un análisis discursivo, que sé que no tenemos tiempo, que no es el día y que no es la hora. Pero eventualmente yo creo que esto se presta inclusive para, escuelas de comunicación, estudios de tesis. Bueno, esa debería ser la posición de una escuela de comunicación, que ¿dónde está en todo esto? En Río Piedra, recinto de Río Piedra. Arecibo sabemos que también tiene una escuela mucho más técnica, la de Humacao también es más técnica, pero ¿dónde están los teóricos de la comunicación hablándole a los medios de comunicación? Oye, las preguntas son importantes en todo esto. Los profesores y las profesoras que están allí, ¿qué pasa con los que están alrededor de ese juicio, que no están sentados como acusados? Aquí se habló de Lisa Fernández, otro juicio. Hasta contratos tiene con el gobierno de Puerto Rico, con la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, panísimo, panita, el actual administrador con uno de los testigos de ese caso, el exalcalde de Cataño. Aquí se habló de Tomás Rivera Chats. Tomás Rivera Chats fue en un momento dado una de las personas que, cuando entró como violento a la oficina de la procuradora, ahí está Tomás Rivera Chats con la tablilla de acusado, porque lo acusaron. ¿Desde cuándo no le preguntan a Tomás Rivera Chats? Oiga, aquel fue el momento en que usted fue acusado de un caso relacionado a una entrada violenta. ¿Usted no le parece que todavía el país lo escucha a usted desde la violencia verbal que usted utiliza? Donde lo único que hace es criticar a la persona. Porque si entra en el contenido, ahí es que pierde Tomás Rivera Chats. Y todo esto, como tú dices, es materia de un análisis de discurso, de cuáles son los titulares, de cómo la prensa está nombrando a Lisa Fernández primera dama. Pero si ella fue ex jueza, y ella lo dijo tranquilamente, que cuando esto se acabara, ella va a hablar como ex jueza y como abogada. ¿Cuándo es que va a hablar? Claro, cuando se acabe. Cuando se acabe, ¿qué se supone que le va a decir Lisa Fernández al país?
Todos están en sala hace 11 minutos. Las partes salen de la sala para reunirse en el despacho de la jueza. El fiscal Nicolás Cano y el licenciado Osvaldo Carlos ya se encuentran en sala. Perdonen que interrumpa, pero aparentemente el jurado o mandó una nota o dijo, siempre envían una nota, o el fiscal o el alguacil que está encargado del jurado es el que notifica. Son las 5:25 de la tarde. Si ese jurado tiene un veredicto, no tiene duda de nada, no creo que sea tan bueno para Ángel Pérez. Pero bueno, vamos a esperar. Mira, Carmen Enid, yo creo que aquí se hace bien importante que esta juicio de Ángel Pérez es materia de mucho estudio. Yo creo que se pueden plantear estudios de lingüística, de retórica, de semiótica, de análisis crítico, de análisis del discurso, de microdiscurso, porque aquí hay muchos microdiscursos, que es lo que no estamos viendo dentro de un discurso macro. Corrupción, hay unos microdiscursos. ¿Cómo es que se monta todo este aparato de la corrupción? Y lo referimos a un discurso más amplio, ¿no? Que impacta todas las estructuras sociales en Puerto Rico. O sea, yo creo que aquí hay mucha materia de estudio, pero a mí lo que me ha ido sorprendiendo de todo esto es cómo la gente en Puerto Rico ha comprado esto. Pues robaron, y te lo digo porque le he preguntado a la gente a mi alrededor cómo han percibido estos días. La gente se escandaliza ante el esquema, cómo lo planificaron, cómo lo ejecutaron, pero Carmen Enid, a la hora de votar, seguimos con azules y rojos y algunos que otros variopintos. Bueno, yo creo que eso lo vamos a ver en el 2024, ¿verdad? Nosotros en este momento no podemos. Yo estoy de acuerdo con que hay una normalización, hay un comentario que es recurrente, eso lo hacen todos, pero yo también me acerco a diferentes grupos que, más allá de que continúen con el discurso de que eso lo hacen todos, yo creo que hay un cansancio y un hartazgo que tiene que ver con que mientras ellos roban, nosotros seguimos igual de mal. Y eso me parece que es importante también reconocerlo. Otro de los que llevó y se mojó aquí es Miguel Romero. Y voy a ir a eso porque aquí sí que hay, si es que es en serio, parecería que el Departamento de Justicia está empezando a escuchar precisamente de lo que estamos hablando nosotros aquí, que la gente está cansada de que le digan que es normal porque todos roban, y que lo vean, y que el discurso mediático sea entretenimiento, y nadie asuma la responsabilidad de hacer las preguntas que hay que hacer. Como tú dices, el gobernador de Puerto Rico no ha dicho nada con relación a todo lo que ha mojado al Partido Nuevo Progresista, del cual él es presidente, este caso. Pero el secretario de Justicia acaba de decir esta tarde que supuestamente él y el gobernador están de acuerdo en que hay que hacer algo con eso que pasó en el caso de Ángel Pérez. Y que van a ir a buscar todo el que le haya fallado al pueblo los discursos demagógicos y de propaganda de siempre para aliviar y tratar de calmar las aguas. Si eso es verdad, sería un cambio. El problema que tiene el Departamento de Justicia, Brenda, es precisamente que Miguel Romero fue señalado por todos los candidatos a la elección de alcaldesa para la elección del 2020 en San Juan, con información, con obviamente personas que podrían ser entrevistadas con relación a ese caso, que es el famoso caso del asfalto y JR Asphalt, y cómo él, como candidato a la alcaldía cuando era senador, repartió asfalto en lugares en San Juan, con Párez, con Juan Oscar Morales.
Y el Departamento de Justicia no hizo nada. Salió en menos de 3 meses y dijo, no, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Sin entrevistar a los convictos de J.R. Asphalt. Ujú. A nadie. ¿Qué se supone que le creamos? Volvemos a abonar Mira, a lo que tú estás diciendo. La apatía Mire. del país de creerle a quienes están supuestamente dirigiendo las instituciones de justicia. Sí, mira, yo creo que hay apatía, pero también yo creo que es que la corrupción no se percibe, ¿verdad? Porque como se ha normalizado, antes quizás nos escandalizaría. Yo estuve pensando mucho en juicios que tú cubriste, el del Instituto del SIDA, Uh-huh, en los años 90, Angie y Cookie Ventura, uh-huh. ¿verdad? Que fueron juicios que nos escandalizaron, pero no lograron un cambio, sino que al contrario, instauraron una nueva normalidad. Entonces, la corrupción no es percibida como un problema de moral o de ausencia de valores o un problema ético, no, ni de falta de transparencia. Aquí lo que está es que tú dices, bueno, el sistema se arruinó, esto ya no sirve, pues, tú sabes, y pues la corrupción, pues, es algo que pasa todos los días, porque esto es lo que se percibe de todo esto. Entonces, encima de eso, tú tienes medios de comunicación que trivializan lo que sucede dentro de este espacio sin cumplir con esa normativa de informar. Y yo puedo entender que salió a relucir en el juicio porque fueron palabras que salieron de la boca de Oscar Santamarina, que dicho sea de paso, yo estoy casi seguro que todo esto hecho fue muy adrede, extremadamente adrede. ¿Qué fue adrede? Y Disculpa entonces que no te escuché. fue adrede lo que declaró sobre el alcalde que se había construido la retaguardia. Bueno, el problema es que no Eso, lo declaró, que eso es lo interesante. Por eso es que dije, la fiscalía no tenía de otra. Porque Oscar Santamaría no lo dice a preguntas del fiscal. Lo traen en una grabación. Lo interesante de esto es que, y es importantísimo que se entienda, la fiscalía no puede editar una prueba. O sea, no puede. Tiene que pasar la prueba tal y como la ofreció en el descubrimiento. Y esa grabación es vital, porque son las grabaciones que hacía Oscar Santamaría cuando ya era un testigo del gobierno de Estados Unidos para tratar de coger en pifia a quien estaban investigando, que era Ángel Pérez. O sea, claro, pero pero si tú y yo somos periodistas y estamos en corte y estamos informando, sí, es un detalle, pero se magnificó, se trivializó. Claro. Entonces la cobertura de ese día se perdió todo lo que se dijo porque estábamos hablando de las nalgas que se hizo un alcalde. Eso fue todo. Oye, o sea, perdiste todo. Y si tiene que ver con eso, porque aquí nadie sabe cuál es el contexto real de la aseveración de Oscar Santamaría. Yo no tengo, por esa información que trajeron exclusivamente diciendo el asunto de las nalgas nuevas, yo no tengo certeza de que está hablando de que se hizo o no se hizo. O sea, es hasta ese nivel. Pero como tú dices, se magnifica, se perdió, cuando lo importante debería ser cuál es la relación dentro del Partido Nuevo Progresista que tuvo Oscar Santamaría con Gabriel Hernández para ser presidente de la federación, que está dejando fuera, cuando él fue candidato, todavía Ángel Pérez era candidato. En efecto, Ángel Pérez lo logró porque Oscar Santamaría le consiguió los votos con los demás alcaldes. ¿Y por qué no preguntan? ¿Por qué no preguntan con qué alcalde fue que usted consiguió los votos? ¿No te parece que esa es una pregunta legítima? ¿A quiénes usted fue a visitar? Exacto. ¿A quién usted le pidió los votos para encaramar a este individuo en la Federación de Alcaldes?
Mira. ¿Qué fue lo que no dijo el alcalde o qué no hizo el alcalde de Camuy? ¿Verdad? Mi pensamiento es, ¿qué fue lo que hizo el alcalde de este municipio que no le agradó a Santa María, que le quería tumbar la cabeza? Exacto. Porque eso es otra. Claro. O sea, ¿qué fue a lo que no se prestó Gabriel Hernández? Que le quería tumbar la cabeza con el otro. O sea, aquí hay muchas preguntas. Por eso yo te digo que esto, lo que está, o sea, falta de transparencia, o sea, la cobertura de este caso requiere un buen análisis porque yo creo que le hicieron un flaco servicio a nuestro país, muchos de los medios, cuando no hicieron las preguntas que tenían que hacer al salir de corte. O sea, y esto da paso también a que se investiguen. O sea, porque parte de esto es que se empiecen otras investigaciones periodísticas sobre lo que pasó en ese juicio. A que nadie ha hablado de la fabulosa casa que Oscar Santamarina se está haciendo en San Patricio. Santa María. Santa María. Nadie ha hablado de la fabulosa casa. Yo te puedo decir que yo se lo dije a un medio de comunicación. Yo llamé a alguien y le dije, mira, ahí hay una casa, me dicen que es de fulano. Y tú sabes, para corroborar esta información, eso nunca había salido. Lo vi esta semana en la prensa que alguien lo sacó y fue una persona privada. ¿Dónde están los chavos que cogían la payola y en el kickback este personaje? Una casa de varios millones de dólares aquí en Guaynabo City, en donde Ángel Pérez es alcalde. Era alcalde, fíjate. Mira. Donde Ángel Pérez era alcalde. Aparentemente el jurado quiere recesar por hoy y la jueza no volvió a sala. Eso me extraña porque si el jurado va a recesar, la jueza tiene que volver a sala y así informárselo a los... déjenme ver porque interesante, después que está la compañera Diana de Jesús colocó, las partes salen, en efecto, salen de esa... No, parece que colocó eso y finalmente... No voy a especular porque estaba diciendo que supuestamente la jueza no había vuelto a sala, pero no sé qué está pasando, pero aparentemente sí hay algún movimiento. Mira, yo no sé si va a haber veredicto hoy, obviamente nadie lo sabe. Vamos a esperar a ver si pasa algo, pero nos quedan todavía 20 y pico de minutos. Y yo quiero aprovechar y entrar en algo que me parece interesante y que sigue pasando y que sigue oliendo a corrupción. Y tiene que ver con que aparentemente los hermanos Eduardo y Walter Pierluisi, primos hermanos del gobernador Pedro Pierluisi, que participaron de su campaña del 2020, incluso en el 2016 también, están tratando de negociar un acuerdo de culpabilidad a través de lo que se llama la radicación de un information, que no es otra cosa que una querella directa del fiscal o los fiscales a el juez, y mediante esa querella la persona se hace culpable, etcétera, etcétera. El gobernador de Puerto Rico se distanció totalmente de sus primos hermanos, diciendo que eran primos hasta quinto, que eran primos de su padre, que no eran primos de él. En este caso, en el caso de Ángel Pérez, el gobernador no ha dicho nada. ¿Qué tú crees que va a hacer el gobernador si los primos hermanos se hacen culpables? ¿Tú crees que diga algo? ¿Primos hermanos o unos parientes ahí lejanos? O sea, él va a decir que son parientes lejanos, lo que tú quieres decir. No, yo me imagino que él va a decir que es pues, una gente que él conoce, que llevan su mismo apellido, pero they are not related to me, como dirían aquí en Guaynabo City, esa gente no está emparentada conmigo. Yo imagino que él va a tratar de distanciarse. Ojo, y qué bueno que traes esto del caso que es verdad que se anuncia próximamente que podría verse, porque hubo un nombre que salió en varias ocasiones en ese caso de Ángel Pérez, el de la comisionada residente. Claro, también. ¿Y dónde está?
también. Y hubo un mutis de parte de ella, fíjate, pensando como ella es un poco más activa en las cuestiones mediáticas y ella tiende a ser bastante combativa, ¿verdad? En términos de su manejo de relaciones públicas. Yo pensé que ella iba a hacer algún tipo de expresión, ¿verdad? Tras salir su nombre mencionado. Pero mira, volviendo al tema, ¿verdad? Y eso obviamente pues, lo digo como relacionista porque sabes que cuando pasa este tipo de cosas, pues la persona rápido se mueve. Y más ella que es una persona que tiende a ser muy, muy expedita en estos menesteres. Pero algo bien importante es que yo pienso que ahora mismo lo que vamos a ver es que sí, en efecto llega a ocurrir este acuerdo, esta acusación, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Hay un rum rum en Puerto Rico sobre esto y el gobernador, yo entiendo que va a distanciarlo. Ojo, esto va a pasar muy cerca de ya cumplirse un año para la primaria dentro del interior del Partido Nuevo Progresista, pues es que la primaria siempre se hace como para verano, creo que junio, agosto, siempre se hacen las primarias. La última fue en agosto Bueno, por la porque cuestión de la sí, por pandemia, la pandemia por la pandemia, debería ser pero junio es junio, generalmente es del junio, o sea, 2024. que es del 2024, o sea, que cerca del año. ¿Y cómo potencialmente el gobernador se distanciaría en un periodo de 12 meses de un escándalo de tal magnitud? Honestamente, no lo sé. Sí sé que el discurso del gobernador es muy flojo. El gobernador es carente a la hora de lograr persuasión. La retórica, que la retórica es ese discurso de la persuasión. Eh, el gobernador es carente de una buena retórica y la oratoria del gobernador puede ser muy deficiente, sumamente deficiente comparado con otras figuras políticas mundiales y de antaño. Y te comentaba, ¿te acuerdas que te dije? Es que estuve viendo esta semana unos discursos en España. Recientemente también vi uno de Nayib Bukele. Y no voy a hablar de ideas, no voy a hablar de ideas porque yo no estoy mirando los discursos por las ideas ni porque estoy abanderizada con algo. Yo miro la estructura del discurso, yo miro la oratoria, yo miro la construcción de ese discurso, la exposición, la persuasión del emisor, yo miro la retórica. Y yo te debo decir que a mí me da mucha vergüenza el gobernador de Puerto Rico, me da lo que se llama pacho, vergüenza ajena, porque yo escucho al gobernador esta semana, mientras estaba pasando esto, y el gobernador no podía de ninguna forma emitir un discurso coherente, firme, con unos puntos bien planteados sobre el asunto de la corrupción en Puerto Rico, hasta que sonara escandalizado. Pero suena como ensayó los talking points. Y lo mismo el secretario de Justicia, que vamos a investigar hace cuánto no se venía hablando del futuro juicio de Ángel Pérez. O sea, los hechos están ahí. O sea, Mira, cuando esto salió, ese era el momento de investigar y de tener un buen discurso. mira, vamos a hablar del secretario de Justicia que, según la comunicación que emitió esta tarde, parece que el secretario de Justicia está como las parejas que te dicen, necesito espacio. Y yo siempre he dicho que la gente Sí, que te dice que necesita espacio, pues es que parece que trabajan en la NASA. Así está el secretario del Departamento de Justicia. El secretario del Departamento de Justicia dice, en el caso de esta alegada investigación que va a hacer, vamos dirigidos a recuperar el dinero del pueblo puertorriqueño. Junto al gobernador Pedro Pierluisi hemos estado evaluando distintos mecanismos para atajar la corrupción pública como parte del plan de seguridad y la política anticorrupción de esta administración. Totalmente hueco el discurso del Departamento de Justicia y del secretario Domingo Emanueli. ¿Por qué?
Precisamente por lo que estás diciendo, Brenda. Precisamente por establecer, hablar a las gradas y en medio de la campaña política que pretende el gobernador de Puerto Rico convencer al país de que él ha hecho todo bien, de que él atiende la corrupción, de que él vela por las costas del país, de que él vela porque este es un país de ley y orden, porque la gente que cometa delitos vaya frente a la justicia. Pero ¿dónde está el Departamento de Justicia si no han acusado a uno? Si Miguel Romero tiene señalamiento, no hay manera. A los PNP no se investiga. Ojo, no olvidemos que hay unos PNP que se investigan, los empleados, que Ética dice que cometieron negligencia o faltas éticas. A los empleados sí, al alcalde de Ceiba, a Eligio Hernández, que vivo convencida de que Eligio Hernández no se va a quedar callado. Y si alguien lo quiere escuchar, tendrá mucho que decir. Así que, ¿de qué estamos hablando? Departamento de Justicia, diciendo que va a hacer qué, si cuando tenían que hacerlo no lo han hecho. ¿Dónde está el Departamento de Justicia investigando desde el 2021 que Elisa Fernández tenía contratos con la Corporación del Fondo del Seguro del Estado? ¿Quién se los consiguió? ¿Por qué No solamente. con el memorando de entendimiento que tienen con las autoridades federales, dicen ellos, no empezó a investigar lo que decía el testigo de la fiscalía, de que Elisa Fernández tenía un contrato a pesar de que no necesitaba el municipio? Que el dinero que le pagaron a Elisa Fernández, a saber por qué fue, a saber si el día de Elisa Fernández tiene las 84 horas que tenía el día de María Milagros Charbonnier. Brenda. Bueno, yo te diría, por ejemplo, yo anoche estaba haciendo una sumatoria. Ángel Pérez y Lisa Fernández estaban ingresando sobre $12,000 por encima de lo que se desprende, ¿verdad?, de este caso. Mirando lo que ella estaba ingresando en su corporación, lo que estaba ingresando él. Estas personas estaban ingresando, Carmen, sobre 10,000, casi $12,000 por encima de lo que ellos ganan. Él vivía con un sueldo de alcalde. Nadie se dio cuenta, porque fíjate que el Cano mismo, el alcalde de Cataño que fue el que cantó en este caso, el Cano señaló que él estaba muy flashy, la gente se estaba dando cuenta, y yo recuerdo en las redes sociales que la gente lo comentaba, que como con un sueldito de alcalde, la esposa trabajando allí en la corporación del Fondo del Seguro o no sé dónde era que estaba esta señora, ahora no se me escapa. ¿De quién hablas? En ¿De la oficina Elisa Fernández? De Roxana Cifre. Sí, no, ella trabajaba, bueno, ella era de confianza del administrador del fondo y después se fue con un destaque con María, a la oficina de Tata Charbonnier. De Tata Charbonnier, que por ahí es donde empieza todo esto. Entonces, mira, si tú tienes una pareja que, como el Cano y la esposa, de repente una mujer que era delgada, que no tenía curvas, aparece con 7,000 cirugías plásticas. Tú tienes un estilo de vida por encima de es que tiene que haber alguien dentro de las estructuras de gobierno que esté mirando esto. O sea, información le puede haber llegado de empleados, puede haber llegado información de particulares, puede haber llegado información. Entonces también te denota el poco control que tienen las personas arriba sobre las estructuras un poco más bajas, entiéndase legislatura, municipio, alcaldía. Arriba en Fortaleza hay una cúpula que no necesariamente está enterada de lo que pasa abajo. Y eso no es una buena práctica de gobierno, porque tú tienes que estar pendiente de todo lo que está pasando a tu alrededor, que tu gente, o sea, es como cuando tú y yo estamos trabajando en un equipo, pues tú y yo tenemos que estar pendientes que todo el mundo esté haciendo lo mismo o cada uno esté haciendo lo que le corresponde
para que el equipo pueda hacer, digamos, la mejor presentación. Yo no creo, Tú sabes. yo soy honesta, yo no creo que aquí las cúpulas del liderato del Partido Nuevo Progresista no supiera qué estaba pasando. Yo sí Pues claro, creo, yo sí quiero que miran para el lado, eso sí, Ujú. porque pues si tú no tienes claro que lo que tiene el alcalde de Cataño es un Rolex que cuesta $25,000, pues estás mirando para el lado, porque todo el mundo que te ve un reloj te pregunta qué tipo de reloj es, o sea, porque lo ve llamativo. O sea, no, a mí no me da la impresión. Y el Cano Delgado no escondía los Rolex. El Cano Delgado andaba con ellos. No. O sea, Por eso te pongo esto, porque estoy tratando de ser un poco sarcástica, porque si la gente en las redes sociales se estaba dando cuenta que el Cano andaba con unos tenis Versace, con una camisa de esto, living de Dolce Farniente, la vida Dolce Farniente, living la vida loca. ¿Cómo el gobernador no se dio cuenta? ¿Dónde estaban las estructuras arriba? Obviamente estoy tratando de ser un poco sarcástica. no, pero yo Nadie se da honestamente, cuenta, están mirando para el lado, Carmen Enid, bueno, están mirando para el lado porque todo el mundo roba. y hay uno, bueno, volvemos. No, o sea, te digo, yo no quiero, es si la hay, noción que el pueblo de Puerto Rico tiene. Por eso es que es importante analizar la cobertura de este caso, porque tú sales a la calle y que te dice la gente, ay, es que todo el mundo roba. Es que todo el mundo roba. Hasta arriba lo han, o sea, es como una mezcla entre todo el mundo roba y yo no quiero saberlo, o yo no me quiero enterar, o llegamos todos aquí juntos y yo tampoco me quiero enterar. mira, hay dos comentarios que quiero traer de nuestros internautas. Una María que dice, yo estaría divorciada, obviamente, si se enterara de que eso está pasando con su pareja. Y otro que dice, no miran para el lado, todo es orquestado. Si esta es la visión que tienen nuestros internautas, yo no me atrevo a decir que a la gente, o sea, que la normalización ha llegado a tal extremo de que la gente lo justifica, por un lado. Me parece, y lo repito, tal y como lo dije hace rato, me parece que a este punto la gente está harta porque ve que el nivel de robo ha llevado al país a esto, por un lado. Por otro lado, me parece que sí, en Puerto Rico y en nuestras culturas, y eso nos viene y podemos profundizar sobre esto desde el punto de vista del padrinazgo y del compadrazgo, en las culturas hispánicas. La gente sí cree que hay que ayudar al padrino, hay que ayudar al amigo. Yo he escuchado a uno de los analistas decir que sencillamente es su amiga y que por eso él va a repetir y él está de acuerdo con lo que ella está diciendo. Ese nivel de cultura corrupta, deshonesta, sí sabemos que existe y el país lo ha normalizado desde ahí. Que a este punto tengamos que concluir que al país no le importa, yo creo que no es así. Yo creo que el país se está concientizando y se ha ido concientizando por lo que le está costando las malas decisiones, pero sobre todo las decisiones sobre la base de la corrupción. De nosotros vamos a tener, de yo voy a tener este montón de dinero cuando salga de esta posición y voy a coger el avión y me voy a ir, y allá ustedes que son pobres y se quedaron en el país hecho canto. Yo creo que hay algo de eso. Pero lo que sí ha sido importante es que exista. Se fue Brenda. Te fuiste. No la escucho porque déjenme ver si la puedo llamar desde el teléfono, porque sí, aparentemente se fue. O sea que yo me quedé hablando con ustedes, pero está bien, me quedé hablando con ustedes. Déjenme ver si entra. Sí, estoy escuchando el timbre, así es que... Aquí estoy. Bueno, me quedé hablando con nuestras audiencias, pero está bien. Sí. Finalmente, Ajá. yo creo que
lo que sí deberíamos estar trabajando desde cualquier medio de comunicación que se precie de ser responsable con el país es llamando la atención de que esto no es posible en el ejercicio más honesto desde el periodismo, que traiga información que la gente pueda empezar a distinguir que el país no puede seguir viviendo desde la corrupción, porque en todos sus niveles le hace mucho daño al futuro, al presente y al futuro del país. El pasado hay que aquilatarlo desde donde se dio y hay que ser profundo en el análisis para precisamente destruir la posibilidad de que la gente normalice. Si eso lo hacemos desde ahí, me parece que hacemos un buen servicio al país. Y eso debería ser lo que responsablemente los medios de comunicación atiendan. Y algo que te iba a comentar ahorita antes que se me cayera la llamada, es que yo veo que también hay un asunto que el gobernador evade. Hay una evasión muy grande de parte del gobernador del tema de la corrupción. Yo creo que, y por eso te decía que a veces veo los discursos de otros lugares y comparo y digo, Dios mío, me da vergüenza ajena. Pero ciertamente cuando hay problemas, ¿verdad? Un buen líder, por regla general, en esa cuestión de abordar al país, al pueblo, ese discurso retórico, el gobernador de Puerto Rico no llega, y no llega porque él se desvía. Yo creo que eso es más de lo que vamos a ver con lo que hablábamos del caso de los primos parientes lejanos, que él va a seguir tratando de alejarse de ese discurso de la corrupción. Cuando se aleja de ese discurso de la corrupción, se aleja del discurso de la transparencia. Y a eso le vamos a seguir sumando que hay medios que no van a hacer las preguntas, y depende de nosotros, los medios no tradicionales, los medios independientes, el que se hagan las preguntas que se tienen que hacer. Porque ciertamente lo que estamos viendo ahí afuera, lo que te decía, la gente ha ido normalizando ese discurso de la corrupción, y eso no debe pasar. Creo que tenemos muchísimo camino que recorrer de camino a las elecciones, que no es un tramo muy grande, pero como tú bien mencionabas, ¿verdad? Estamos a la vuelta de la esquina, y quizás este es el momento que el pueblo refleje ese hartazgo en las urnas. También yo creo que esto es una oportunidad para que las nuevas generaciones aporten. La gente joven, mis hijos van a votar por primera vez en las elecciones de 2024. Y yo creo que es un elector distinto, es un elector que ha visto estos casos de corrupción y que hasta cierto punto se tiene que cuestionar, y tenemos que educar a esas generaciones que tenemos ahora, a nuestros jóvenes, los tenemos que educar a que esto no es normal, a que esto que está pasando no es cómo debe operar un gobierno. Mira, yo quiero por último decir el comentario que está haciendo Carla. No podemos decir que no hay gente buena para gobernar. Eso es lo que quieren ellos que pensemos. Sí hay, y los tenemos que apoyar. Yo me quiero quedar con no solamente ese pensamiento que en profundidad podríamos estar largo y tendido, pero tiene un principio más que de esperanza de que el país no puede entender o no puede empezar a normalizar la desesperanza. Y es así, es importante, porque sentarse a dialogar, a conversarlo, a traer los ejemplos, nos daría oportunidad de decir, aquí hay gente que hace un trabajo, que no son líderes políticos, no, pero aquí hay gente que hace un trabajo, y que hay profesores de la universidad que están tratando de educar a sus estudiantes precisamente desde aquí, que están tratando de formar líderes. Pues es que realmente lo que ha pasado y lo que ha estado creciendo y se ha instalado en esos cuadros de poder, definitivamente han fallado o no han estado a la altura de un servidor, una servidora pública que proponga más limpieza con el dinero público. Bueno, y con eso, pero cuando tú tienes... nos tenemos que ir, pero por último,
Un último comentario. Cuando tú tienes un servidor público o alguien que tú propones como servidor público, como la propuesta procuradora de las mujeres, mira todos los escollos que ha enfrentado. Es precisamente eso lo que muchas veces impide que personas que creen en la sana administración pública, que creen en la integridad, que creen en hacer que el gobierno nos sirva a todos, lleguen a donde tienen que llegar. En papel, esta señora ha presentado una hoja de vida muy buena, ha recibido el apoyo de muchísimas organizaciones, pero tiene una gente allá adentro que no la quieren ver llegar. Ah, claro, pero ahí no podremos hacerlo ahora, pero ahí obviamente está atravesado el fundamentalismo religioso, el temor que tienen los dos partidos que han dirigido al país, que ese fundamentalismo religioso no vote con ellos. Miren, les tengo una noticia. Van a votar por Proyecto Dignidad. Olvídense. Sí. Háganle un favor. No, es que son... Háganle un favor al país de hacer un análisis serio de la persona que tienen de frente. Pero bueno, eso es otro tema. Nosotros nos tenemos que ir. Hay anuencia de esos grupos religiosos para continuar también con normalizar la corrupción. Pero bueno, eso es tema para otro programa. Nos tenemos que ir. Gracias, Brenda. Como siempre, recuerden que mañana estamos a las 11 de la mañana en Esto es lo Último. Importante, vayan a todas nuestras plataformas. En efecto, nosotros queremos seguir haciendo un proyecto que proponga pensamiento crítico, que proponga conversación, discusión. Las discusiones no tienen que ser negativas. Eso es lo que es una discusión. Vamos a diferir con honestidad, con tranquilidad, pero sobre todo con muchas ganas de que el país sea un mejor país en el presente y en el futuro. Nos vemos, vayan a todas nuestras plataformas, como dije, allí pueden cooperar con lo que les parezca, siempre pueden programar su donativo, lo que sea, lo programan y es importante para nosotros recibirlo. A todos y todas los que lo han hecho, prometo, sé que se las debo. Sacar la cuenta, es que no he tenido tiempo, sacar la cuenta de cuántos nos faltan para esos 712, pero usted siga por ahí para abajo, si puede, comparta lo que pueda con Bonita Radio. Nos vemos mañana, gracias a Víctor, que hoy estuvimos ahí con algún problema técnico, pero lo logramos. Siempre por estar aquí como director técnico y seguimos hasta mañana a las 11. Que la pasen bien, buen provecho. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.